Vale, pues nada, ahora mismo vamos a tener por aquí en directo a Claudia Salazar, que ahora nos explicará ella un poquito más a lo que se dedica y el motivo de la charla. Pero bueno, me parece súper interesante la charla de hoy porque es un debate muy común el tema del uso del polen como nutriente. Hay mucho desconocimiento, creo. La gente que no lo usa realmente no sé si sabe muy bien por qué no lo usa, y la gente que lo usa creo que tampoco sabe exactamente muy bien por qué lo usa. Y creo que va a ser una charla muy interesante porque la formación y la trayectoria de Claudia es impresionante, y seguro que va a arrojar mucha luz sobre este tema. Así que a ver si sé añadirla. Ahí está. Hola. Hola, ¿me escuchan? Hola, Claudia, sí, te escucho perfectamente. ¿Me escuchas tú a mí? Sí, perfecto también. Genial. Muy buenas. Bueno, chicos, pues nada, lo que estaba diciendo, hoy tenemos una charla súper interesante, en mi opinión. Vamos a hablar un poquito del polen en general, de sus propiedades, de sus características, y luego también de lo que nos interesa a la mayoría de aquí y a los que se vayan incorporando, que es su uso como nutriente en el hidromiel. Pero primero, bueno, os presento a Claudia, que ya la estáis viendo en pantalla. Bueno, antes de nada, a cualquiera de los que estáis aquí os vayáis incorporando, cualquier duda, ir preguntándola, que nosotros, bueno, pues vamos a intentar responder todo lo que se pueda, y no dudéis en preguntar cualquier cosa y aprovechar que tenemos aquí a una persona que sabe muchísimo del tema y, bueno, pues eso, aprovechar estas charlas que para eso están. Vamos con Claudia. Claudia, yo soy ingeniero químico, graduado en ingeniería química, entonces, bueno, pues más o menos me puedo hacer una idea de tu formación y demás, pero es que Claudia es doctora en ingeniería química y además tiene máster en ciencia y tecnología de los alimentos. O sea que de esto me da mil vueltas. Así que yo ya me voy a callar, intentaré hablar lo justo y Claudia, porfa, preséntate, cuéntanos un poquito de dónde te viene esto de la ingeniería química y cómo has acabado aquí. Bueno, muchas gracias por invitarme a esta charla. Gracias, Carlos, por tu introducción. Bueno, les cuento, yo soy ingeniera química, como dijo Carlos, de la Universidad Nacional de Colombia. Allí mismo hice mis estudios de máster en Ciencia y Tecnología de Alimentos y cuando inicié mis estudios de máster en el 2012 conocí el mundo de la apicultura. En la universidad trabajábamos en un proyecto macro donde hacíamos caracterización físico-química para mirar la composición de la miel y del polen. Entonces ahí conocí la apicultura, conocí a los apicultores, fuimos a visitar los apiarios, me enamoré como tal de la apicultura y de las abejas y decidí hacer mi máster en alimentos enfocándome en el polen apícola. Entonces, desde más o menos hace unos 10 años yo vengo trabajando con polen, específicamente con polen. Realmente conozco un poco más del polen que de la miel, aunque pues de la miel también he trabajado a lo largo como de estos 10 años. Y terminé mi máster, descansé un añito y dije, no, pues a mí me gusta la investigación, yo soy investigadora y quiero seguir en esto. Quiero seguir con la apicultura. En Colombia, lastimosamente, no ha sido reconocida esta cadena sino hace 10 años. Entonces, la investigación es poca. Entonces, con mi socio de la empresa que tenemos, decidimos enfocarnos en el estudio de los productos de la colmena, particularmente de polen, y entonces decidimos meternos en la loca aventura del doctorado. Entonces hicimos el doctorado en ingeniería química también y desarrollamos productos a partir de los productos de la colmena. Yo trabajé en polen, desarrollé un aditivo natural a partir de polen y Andrés, mi socio, está desarrollando un equipo de secado solar para utilizarlo para el beneficio del polen. Entonces, más o menos esa es la trayectoria, es lo que yo llevo trabajando con las abejitas, con el polen, con la apicultura. Me parece una pasada porque, bueno, no sabía que era tanto. 10 años de experiencia es mucha experiencia. Yo no sé si... O sea, está claro que en España y en cualquier parte del mundo habrá mucha gente con muchos años de experiencia en la apicultura. Pero en la apicultura, el conocimiento que te da es de un tipo que no es lo mismo que dedicado a la investigación como tal, a un nivel tecnológico
del mundo de la apicultura, que desde luego hay mucho que desarrollar y bueno, pues tendrás muchísima experiencia y muchísimas cosas que has ido descubriendo y que va a ser imposible sacarlas todas en la charla, pero bueno, vamos a dar unas pinceladas y sobre todo lo que más nos interese para el mundo del hidromiel. Muchas gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación y nada, vamos a empezar un poquito con eso, con la charla. Vamos a empezar a ver, yo creo que lo primero sería explicar qué es el polen, física, químicamente, qué es el polen y si se puede llegar a clasificar de alguna manera, porque hablamos del polen en general y no sé si se puede clasificar, si hay tipos de polen. Yo hablo completamente desde el desconocimiento en este tema. Vale, no te preocupes. Bueno, el polen, digamos que nosotros lo conocemos por las flores, que es el agente de fecundación, es la parte como masculina, que es la que da el origen a las nuevas flores. Entonces, el polen, ese es el conocido polen floral. Las abejas, cuando van a buscar el néctar, que es el que utilizan para hacer la miel, también recogen polen. Ellas, para cumplir su dieta, así como nosotros, necesitan azúcar, minerales, proteína, fibra. Entonces, ellas recogen el néctar para obtener la miel, que es como la parte de energía de los carbohidratos, y el polen lo utilizan para la otra parte de la nutrición, para la parte de las proteínas, fibras, minerales. Entonces, ellas lo que hacen es que van por las flores y pues como muchos de ustedes sabrán de pronto incluso más que yo no soy tan experta en la parte de un poco del apiario, pero pues he conocido, las abejas tienen en su cuerpo unas vellosidades y el polen se pega en el cuerpo de las abejas. Entonces ellas con las patas llegan y se peinan y claro, se quitan yo, por ese polen. ejemplo, siempre he visto esa imagen de la abeja que cuando despega de la flor se le queda por la parte de abajo el polen pegadito, pero yo no sabía si luego el polen ellas lo utilizaban para algo o simplemente cumplían esa función de que se le quedaba ahí pegado y luego al ir a otra flor polinizaban, pero yo no sabía si lo utilizaban como alimento, que efectivamente así es. Realmente, digamos, lo que hemos aprendido es que las abejas son los insectos, o sea, los seres vivos más importantes del planeta, porque en su función de ir de flor en flor, ellas pues se les queda el polen y una parte la utilizan para hacer el polen apícola, que como les digo, se peinan, se quitan como el polen y hacen las bolitas de polen, como los pellets chiquiticos que vemos, pero hay otra parte que ellos lo utilizan para polinizar las flores. Entonces, al polinizar, pues se generan más cultivos, más seguridad alimentaria y pues tenemos todos los alimentos que nosotros tenemos, los árboles, las flores. Entonces, ellas con el polen llegan y se peinan y hacen esa bolita. Esa bolita, ellas la hacen añadiéndole una parte del néctar que recolectan y saliva de ellas. Entonces, con la saliva y con el néctar logran como compactar ese polen de las flores en una bolita. Esas bolitas se las colocan en sus paticas traseras, en el tercer par de patas tienen dos bolitas, una a cada lado, como un bolsillito. Entonces, colocan en el bolsillo y se van a la colmena. Entonces, cuando entran, lo que hacen los apicultores es poner las trampas de polen. Es una tabla de madera con unos huequitos que lo que hacen es que la abejita tiene que pasar por ahí para entrar a su colmena. Cuando ella pasa, resulta que el hueco tiene un diámetro que permite que la abeja pase solamente con una bolita de polen, porque tampoco se le puede retirar todo el polen porque si no se quedan sin alimento para ellas. Entonces, ellas tienen que soltar una de las bolitas, esa bolita cae en una malla y esa malla es la que el apicultor recolecta y es el polen que nosotros conocemos como el polen apícola, que es el que se utiliza, es el que de ahí se le hace como el proceso de post cosecha, se seca, se le quitan impurezas, porque igual ahí a veces le caen ramitas o algunas paticas de abeja, entonces hay que hacerle como un proceso de limpieza de todas estas impurezas menores de secado para disminuirle la humedad y que no le crezcan ningún microorganismo y ya digamos que es el que se envasa y se saca a la venta. Entonces digamos que ese es como el... Por ejemplo, el polen que yo he visto, que vienen los tarros, las bolitas amarillas estas, que además es bastante soluble y tal, entiendo que esas son literalmente las bolitas que caen, salvo con el tratamiento de secado y demás, o se le hace algún tipo de tratamiento de compactado como los pellets o algo de eso. No, ¿verdad? No, Simplemente no es nada. las bolitas que cogen de... Secado. Vale. Sí. Esas bolitas son las que recolectan las abejas, por eso es que
se ven como de diferentes tamaños, porque pues cada abejita lo hace a su forma, y los colores que tienen es dependiendo de la flor a la que visitan. Por eso generalmente la mayoría de polen es multifloral, porque viene de muchas flores. Digamos que nosotros hemos hecho algunos estudios pues con el polen que nosotros tenemos aquí para averiguar cuáles son las especies florales del polen. Entonces hemos encontrado que es muchísimo, entonces es muy difícil, digamos que tú tienes que tener unos porcentajes para que tú puedas decir este polen es únicamente polen de eucalipto. Entonces generalmente está clasificado como polen multifloral. Clasificación, digamos que de polen, lo que se puede hacer es lo que te estaba contando. Hacer como un estudio en laboratorio que te diga qué tipo de flor está como en todos esos pellets. Entonces, si tú tienes un porcentaje mayor al 45% de una sola especie floral, digamos de eucalipto, entonces tú puedes decir, este polen es monofloral de eucalipto. Imagino que será prácticamente lo mismo que se tiene que dar para declarar una miel como miel de eucalipto, miel de Sí, romero y demás. exactamente. Que al final lo único que se tiene que cumplir también es que por donde viva esa abeja, donde tengan las colmenas, todo lo de alrededor sea eso prácticamente, porque a la abeja no le puedes decir, Sí. oye, vete a comer solo a ese arbolito que hay ahí de eucalipto, o sea, que ella va a comer por todos los lados. Exactamente. Es el mismo procedimiento que se utiliza para la miel, se hace igualito para el polen y como tú dices, las abejas tienen un rango de salida a buscar alimento muy amplio. Entonces, para poder tener una miel o un polen monofloral, tienes que tener unos cultivos grandes de solamente ese cultivo. Entonces, digamos, en Colombia, por ejemplo, casi no existen no existen pólenes monoflorales porque es muy difícil tener un solo cultivo. Entonces, las mieles, los polenes monoflorales casi no tenemos acá, por ejemplo. Todos son multiflorales. Vale, pues si te voy preguntando cosas que se me ocurren. ¿Existe algo parecido en el mundo del polen como en la miel, que existe una división de mieles y mielatos, o sea, mieles que se obtienen realmente de la flor o los mielatos que las abejas lo cogen realmente de las resinas y no lo cogen de la flor? ¿Existe algo parecido en el polen que no salga como tal de una flor o ahí sí que no hay otra cosa que no sea polen de la flor? No, solo hay polen de la flor. En este caso sí solo hay polen. Lo que sí se puede clasificar, digamos, en una parte de mi estudio doctoral fue intentar clasificar como por colores. Entonces hicimos un estudio en el que lo pasamos por unos tamices y nos dimos cuenta que los polenes que tienen un diámetro más pequeño son más naranja y los que tienen un diámetro más grande son más amarillos. Entonces hicimos como el estudio, el mismo que se hace para la miel para identificar la especie floral y nos dimos cuenta que, por ejemplo, el polen amarillo viene de una flor en especial y el polen naranja viene de otra flor en especial. Entonces digamos que ahí se podría hacer como una clasificación, pero eso pues digamos fue un poco a nivel laboratorio como para conocer más el polen que estábamos trabajando, pero generalmente pues el polen viene de muchas tonalidades, depende pues como tal de la flor, pero hemos encontrado polen blanco. Nosotros normalmente, creo que en España también, uno lo ve y tiende a ser como amarillo y como naranja, pero nosotros hemos encontrado polen verde, polen café, polen rojo, blanco, amarillo, naranja. Polen Entonces, rojo, por ejemplo, tiene que ser algo llamativo, porque no lo había visto nunca. sí, es bastante llamativo. Eso es un polen digamos, nosotros, el que más tenemos acá es polen naranja. Pero cuando recibimos la muestra de polen rojo es supremamente llamativo porque es un color muy fuerte. Entonces dijimos como este polen debe tener unos compuestos que dan ese color muy altos, porque pues para que sea tan rojo tiene que ser eso. Entonces digamos que clasificación como tal de polen es así, igual que la miel, como monofloral, bifloral, multifloral, pero pues lo que te digo, o sea, dependiendo del cultivo, pero es difícil. Y lo que hemos hecho ha sido eso, como clasificar por color, un poco más a nivel laboratorio, como para conocer más el polen. Vale, y por ejemplo, así a grandes rasgos, químicamente, ¿qué es el polen? ¿Qué contiene el polen? Bueno, el polen tiene muchos compuestos. La mayoría tiene todos los compuestos que necesita, por ejemplo, la abeja y que, digamos, necesitamos nosotros. Tiene proteína, más o menos, entre digamos, la consulta que yo he hecho a nivel mundial intentando
pues conseguir como estudios en todas partes del mundo está, dependiendo del sitio, pero en un promedio, está entre 15 y 25% de proteína. Entonces es un valor bastante Es elevado, bastante se alto, compara sí, sí. incluso, sí, incluso con, digamos, con algunas carnes o alguna carne, pollo. Tiene fibra, es importante, digamos, que acá destacar que el polen tiene fibra dietaria, que es la que le sirve a uno para el sistema digestivo. Tiene lípidos también, ese sí tiene un poquito menos de cantidad, un 6%. Minerales está alrededor de como más o menos un 2%. Y ese, pues digamos que este sí tiene una gama muy amplia porque tiene calcio, potasio, magnesio, yodo no, hierro, cobre, zinc, manganeso, fósforo, entonces tiene muchísimos Interesante. minerales. Eso es muy En una interesante de cara a lo que vamos a hablar después sí, del uso del polen sí, 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 es bastante como interesante. nutriente. Pero antes de llegar a eso, tú que estás más en el mundo, yo nunca lo he visto, aparte del alimentario para las personas como alimento, ¿se le da algún otro uso al polen de manera general? No, de manera general no. Ahorita solamente se está usando como suplemento. Nosotros digamos, en mi empresa y con mi socio, estamos buscando formas de diversificar el uso del polen. Entonces, digamos, el aditivo que yo desarrollé en mi doctorado, ahorita estamos buscando las aplicaciones tanto a nivel alimenticio, porque igual pues digamos que lo desarrollamos para esa parte, pero nos hemos dado cuenta que las industrias cosméticas y farmacéuticas están muy interesadas en productos naturales. Entonces, digamos, la industria cosmética empezó a utilizar la miel de abejas y la cera en sus formulaciones para tener cosméticos más naturales. Nosotros estamos buscando que, por ejemplo, este aditivo también se pueda incluir en cosméticos. Digamos, ahorita está la tendencia de los cosmecéuticos, que son cosméticos que tienen productos naturales que te van a brindar un beneficio adicional a simplemente, pues digamos, el maquillaje que tú usas como para verte bien, sino que te ayude como a, por ejemplo, brindar protección contra el sol, digamos, contra los rayos UV. Entonces está esta tendencia y nosotros estamos buscando implementar este aditivo de polen en estos productos que no son de tipo alimenticio. Pero pues ahí vamos en el camino. Digamos, la miel y la cera sí sabemos que se utilizan en otra cosa adicional que aparte de la alimentación. Muy interesante. Bueno, la verdad que yo creo que si hay un momento para buscar cosméticos naturales y tal, es ahora. Eso es una tendencia y sí que hay mucho de eso. A ver si ojalá y os salga bien y encontréis salida al polen, porque yo creo que eso es bueno. Bueno, metiéndonos un poco en materia, voy a hacer una pequeña encuesta así rápida en directo. ¿Tenemos productores de hidromiel por aquí, aunque sea caseros y demás? Si podéis contestar un poco, poner si alguno de los que estáis aquí ahora en directo habéis hecho hidromiel en casa, hacéis o incluso tenéis fábrica. Más que nada porque me gustaría también preguntaros por el uso de nutrientes y saber si de aquí hay gente que usa el polen como nutriente o ha usado el polen como nutriente. Yo tengo que decir, mientras van contestando, que cuando empecé a producir en casa a nivel casero y demás, ahora tenemos una fábrica y una marca y lo hacemos a nivel comercial, nosotros hemos utilizado alguna vez polen, pero sin saber ni lo que hacíamos, simplemente porque lo ponía en internet, la receta, échale polen, porque sí, y, y no sabía, como tampoco tenía más referencias, no sabía si con el polen había ido mejor o peor, porque simplemente hacíamos y ya está. Y ahora, desde entonces, a nivel comercial, no he utilizado y he de decir que es más por desconocimiento y porque no tengo ni idea de lo que me está aportando, entonces no le voy a echar algo sin saber lo que me está aportando. Mira, por aquí, bueno, están contestando. A ver, la mielería dice que a nivel casero lo han probado. Reni dice que hace hidromiel en casa y lo ha hecho con polen, pero que no ve gran diferencia. Vale, Gonzalo dice que a nivel casero y tiene polen, pero no lo he probado. Luego Manu dice que ya he hecho en casa un par de veces y ahora mismo tengo fermentando la tercera.
Bueno, yo hago hidromiel. A ver, César dice, yo hago hidromiel comercialmente, pero nunca he usado polen, únicamente nutrientes especializados. Ahora hablaremos de eso. Vale, en mielería dice, aunque es mi pareja y yo no sé decirte mucho. Bueno, la primera vez no usé nutrientes ni polen y salió regular. Los nutrientes, importantísimo. Ya los saques del polen de donde los saques, pero ya os digo yo que los nutrientes es importantísimo. Y comenta también Manu que la segunda con polen mejoró la fermentación y el resultado final. Vamos a ver, la fermentación, las levaduras necesitan nutrientes para fermentar. En la fermentación tradicional de la cerveza o del vino, el mosto es mucho más rico en nutrientes que el de la hidromiel, porque la miel prácticamente es fructosa, glucosa y agua y tiene muy poquito de todo lo demás, y las levaduras se ven necesitadas de otros alimentos. Entonces, en el hidromiel es mucho más importante que en cualquier otra fermentación el usar nutrientes. Y se nota muchísimo la diferencia cuando usas nutrientes. Entonces, a nivel comercial, existen marcas que hacen nutrientes ya preparados de cara a, pues eso, a la fermentación, sobre todo de productos como el hidromiel. La mayoría de nutrientes lo que van buscando, bueno, yo, Claudia, voy a dar una pequeña introducción ahora de eso, de lo que son los nutrientes a nivel hidromiel, y luego nos vamos otra vez al polen, ¿vale? Entonces, Vale. a nivel hidromiel y a nivel comercial, lo que se utilizan suelen ser compuestos que aportan nitrógeno. Un nitrógeno normalmente en forma de amino que son fácilmente asimilables por las levaduras. ¿Y qué es lo que necesitan? Aparte de nitrógeno, necesitan más cosas, desde vitamina B1, ácidos grasos. Tienen un montón de compuestos que le van a ir bien a las levaduras, pero sin duda, y lo que yo más he notado y lo más importante, es que tengan nitrógeno disponible. Entonces, venden compuestos que son solo a base de nitrógeno y luego venden marcas comerciales que son una mezcla y que no suelen revelar qué es lo que llevan. Solo te dicen que es una mezcla y ellos ya te dan la dosificación que le tienes que echar. La más conocida, la de Firmate K o Firmate O, que al final la única diferencia entre los diferentes tipos de nutrientes que suelen sacar las marcas es que el nitrógeno sea orgánico o inorgánico. Dependiendo de la naturaleza del nitrógeno, pues si es inorgánico se le echa una cantidad y si es orgánico se le echa otra por la eficiencia y porque la asimilación del nitrógeno inorgánico es mucho más rápida y desaparece del mosto enseguida, y la del orgánico lo asimilan más lento y, bueno, en principio es mejor que sea orgánico. Dicho esto, ya tenemos un poco claro lo que necesita un mosto, necesita cosas aparte de la miel. Dentro del polen, ¿en qué nos puede ayudar esto? ¿Qué cosas crees tú que podría llegar a ayudar a la fermentación? Bueno, te cuento, nosotros como parte del proyecto macro que les contaba en el que empezamos, hicimos la caracterización y luego tuvimos otro proyecto. En ese se realizaron estudios de desarrollos de hidromiel acá en Colombia con la inclusión y como para comparar el polen como fuente de nitrógeno contra otros activadores de la fermentación. Entonces digamos que pues nosotros hicimos, bueno, yo directamente no lo hice porque yo trabajaba con la fermentación de polen, pero pues sí estuve muy cerca de la persona que lo hizo y nos dimos cuenta que el polen puede aportar nitrógeno como tal. Se encontró que se hizo pues la caracterización del polen y se encontró que el polen aporta más o menos 2,6 miligramos de nitrógeno por gramo de polen. Entonces, teniendo en cuenta este aporte de nitrógeno fácilmente asimilable por las levaduras, se hicieron pues los cálculos, se hicieron experimentos y se encontró que el polen ayuda a reducir los tiempos de la fermentación digamos, de la fermentación de la hidromiel. Aparte del nitrógeno, el polen tiene ácidos grasos que algunos tipos de levaduras los necesitan, tiene minerales, tiene vitamina B1, tiene vitamina C, vitamina E y tiene compuestos, digamos, en los minerales, tiene lo que les comentaba, sodio, calcio, y algunos de estos minerales son importantes para el desarrollo metabólico de las levaduras. También nos dimos cuenta que el requerimiento nutricional depende de la levadura, digamos, la más comercial
es la Saccharomyces cerevisiae, pero esa tiene como subclasificaciones. Entonces, dependiendo de la subclasificación, digamos que esa parte, pues yo no soy microbióloga, entonces hasta ahí más o menos conozco. Sé que cada tipo de levadura tiene unos requerimientos particulares en cuanto al contenido de minerales y de nitrógeno y de otros compuestos. Voy a hacer un pequeño apunte aquí porque el tema del requerimiento sí que es verdad que cada marca y dentro de cada marca, cada subdivisión, porque tienen un montón de cepas dentro de la propia Saccharomyces cerevisiae y tienen diferentes requerimientos. Pero normalmente si consigues contactar con, aunque tengas que insistir o te deriven a otro correo y tal, si consigues contactar con el comercial de levaduras, que te las venda y demás, suelen pasarte el requerimiento literal de nutrientes que necesitan esas levaduras, porque nosotros lo hemos hecho y nos lo han llegado a dar. Entonces, eso es muy interesante. Y luego la otra cosa que quería comentar es que me parece muy interesante lo que comentas, porque yo, por ejemplo, si no he utilizado lo del polen antes, como he dicho, es por desconocimiento. Y decirme que lleva todo eso que lleva, pues a mí sí que me animaría a probarlo, pero de nuevo lo que me frenaría es el no saber exactamente qué lleva, porque como te he dicho, pues cuando, y sobre todo cuando ya lo haces a nivel comercial, que quieres replicar el proceso siempre lo más idéntico posible, a mí me gusta saber que si mi levadura necesita 200 de esto, pues yo tengo que saber cuánto le tengo que echar para que coja 200 de esto. Entonces el problema es que en la apicultura tradicional a ti te dan el polen y no sabe, el apicultor no sabe qué composición tiene ese polen. Entonces yo no sé cuánto le tengo que echar de ese polen. Tendría que ir a prueba-error, a saber exactamente, ir probando hasta dar con el punto óptimo. Pero si se hiciera este tipo de estudios que estás haciendo tú y se diera a conocer que un polen estándar multifloral más o menos tiene entre esto y esto de nitrógeno y tal, y se supiera exactamente esas necesidades, yo creo que sí que sería muy interesante y que muchas hidromieleras podrían llegar a usar el polen, incluida la nuestra, como nutriente. Sí, digamos que, bueno, hay una cosa muy importante que mencionabas y es la composición del polen. La composición del polen varía de acuerdo al origen geográfico. Por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos diferentes accidentes geográficos en el país, entonces el polen que recolectamos, digamos, en la zona central es diferente al que se recolecta en la zona de la costa o en la zona del sur de Colombia. Entonces, lo recomendable, sí, como tú lo dices, es poder tener una caracterización del polen que tú vas a usar. Por ejemplo, si yo soy un apicultor y voy a hacer hidromiel y yo mismo tengo la miel y el polen, entonces sería bueno invertirle un tiempo a caracterizar ese polen, el mío propio, que es el que voy a utilizar, y decir, mi polen tiene esto, esta composición, tiene tanto nitrógeno, tiene potasio, esto, para poder estandarizar el proceso, lo que tú mencionas. Es importante que tú, si necesitas 200, puedas agregarle 200. Porque, por ejemplo, a día de hoy es relativamente fácil que cualquier laboratorio que tengamos a mano, lo digo porque muchos, aparte, somos una asociación de hidromieleros, pero nos siguen también bastantes apicultores, incluso hay empresas que hacen hidromiel a nivel comercial que precisamente son también apicultores. Es relativamente fácil que cualquier laboratorio a día de hoy te pueda llegar a caracterizar un polen en cuanto a eso, saber si tiene tanto de nitrógeno, tanto de determinados minerales. Sí, los laboratorios que ya, digamos, tienen un poco más de trayectoria es buscar laboratorios que te hagan un análisis proximal, se llama, es como el análisis general, donde te dan la cantidad de nitrógeno, o sea, de proteína, y con la cantidad de proteína puedes determinar el nitrógeno fácilmente asimilable, te da el contenido de cenizas, que hace parte del conjunto de los minerales, contenido de lípidos, fibra y el contenido de humedad. Ese es como el análisis más general que se le hace al polen. Luego, si tú quieres conocer un poco más específico, hay unos análisis, digamos, para caracterizar la composición mineral. Entonces te dice qué tipo de mineral, si tiene calcio, potasio, zinc, y de ahí para allá, pues hay muchas como subdivisión, hay unos que te determinan la cantidad de azúcares que tiene, qué tipos de azúcares, digamos si son glucosa, fructosa, sacarosa. También hay otros que te determinan los ácidos grasos, entonces qué tipo de ácido graso tiene el polen.
Entonces, digamos que ahí lo que tocaría es hacer un estudio, digamos, al principio, pues, el general, el proximal, y particularmente yo pensaría que el mineral, porque pues yo sé que las levaduras necesitan unos minerales específicos, y con eso digamos que ya pues tendrías tú como un punto de partida para poder saber cuáles son las cantidades que tienes que adicionar de polen para más o menos estandarizar tu proceso. En los estudios que realizamos aquí en Colombia, se utilizó un polen de una zona, entonces ese polen se le hizo la caracterización y en base al contenido nutricional que tenía, pues se establecieron las cantidades para adicionar en la hidromiel y ver cómo se comportaba la hidromiel con la adición de polen. Vale, yo, bueno, estoy seguro de que mejoraría, como has dicho, porque la diferencia entre echar nutrientes y no es abismal. Pregunta por aquí César si el polen contiene zinc, porque es verdad que es uno de los elementos que al final, aunque tenga que estar en cantidades muy pequeñas, pero sí que es necesario para la levadura. ¿Tiene algo de zinc el Sí, polen? sí, el polen tiene zinc. No recuerdo ahorita las cantidades, te las puedo buscar, pero sí tiene zinc. Bueno, al final también es que hablar de cantidades, me imagino que como lo que tú dices, que depende tanto de la zona en la que vivas, de las abejas y tal, que lo mejor, y yo creo que esta charla puede servir para eso, es que los propios apicultores que comercialicen su polen tengan esa ficha de caracterización de su polen porque les puede abrir mucho mercado, porque a lo mejor solo lo venden a nivel alimentación y a lo mejor para este tipo de uso se le podría vender si le dieras ya hecho un análisis de la caracterización de, vamos, yo no, yo lo probaría sin duda. Sí, claro, digamos, nosotros en los estudios que se hicieron de hidromiel, nos pudimos dar cuenta que utilizando el polen se suple, digamos, se logró obtener una hidromiel acorde a los requerimientos del país, digamos, de la legislación y todo, únicamente utilizando polen como suplemento. Entonces el polen aportó el nitrógeno, los minerales y todo lo demás que necesita la levadura y no fue necesario agregarle otro tipo de nutrientes. Tú mencionabas que hay unos tipos de nutrientes que es como el nitrógeno y otros que es todo lo demás que pueda necesitar la levadura. Entonces son dos tipos de nutrientes que tú tienes que tener para adicionar al proceso de la hidromiel. Nosotros nos dimos cuenta que solamente adicionando polen ya no hay necesidad de agregarle otro suplemento, sino que con el polen se puede suplir todos los otros nutrientes que requiere la levadura. Si es que teniendo la caracterización, es lo que digo, es tan fácil como llamar a la persona que te da las levaduras y que te confirme que las levaduras necesitan esto de esto y tal. Y vale, pues si el polen tiene esto, pues cuánto hay que echarle para cumplir todo esto. Y si lo tiene, pues genial. La verdad que muy bien. Preguntan por aquí también Exactamente. diferencia nutricional entre polen de secado y fresco. Imagino que será la cantidad de agua que tiene y que eso afecta también a la Exactamente. estabilidad del producto, simplemente. Sí, el polen que recolectan las abejas, el que cae en la trampa y que recogen los apicultores, ese sería polen fresco y luego se somete al proceso de secado. La diferencia realmente es el contenido de humedad. Lo más importante de este proceso que nosotros también nos hemos dado cuenta, hicimos un estudio particular en la caracterización del polen fresco y de secado y nos dimos cuenta que el polen fresco es muy susceptible de contaminación microbiana. Entonces el polen, como lo mencionaba, tiene tantos nutrientes, tiene tantas cosas buenas que cualquier microorganismo quiere crecer ahí. Entonces, cualquier microorganismo que esté cerquita empieza en este polen a consumirlo y hay mayor proliferación microbiana. Entonces, O lo sea, importante también es lo más rápido que se pueda secar el polen además para que no mencionabas, haya... que eso yo Dime, no lo dime. sabía, mencionabas que también tiene una parte de glúcidos, de glucosa y de algunos compuestos que, vamos, que los microorganismos se los rifan para comérselos. Entonces, eso, hay que secarlo para que... Bueno, en la miel pasa igual. En la miel, al final, hay que llevar cuidado de que no pase un porcentaje de humedad elevado, porque a partir de un 18 o 20% de humedad en la miel empieza a ser peligroso de que sea susceptible de ser contaminada por bacterias o otras levaduras salvajes. Exactamente eso le pasa al polen. Cuando tiene una cantidad de agua muy elevada, cualquier microorganismo que esté, eso, digamos que haya contaminación cerca al apiario, inclusive pues las abejas, pues son insectos que pueden tener en su cuerpo o cerca, o digamos cerca al apiario, las flores, la vegetación que haya puede tener algún tipo de microorganismo,
Entonces, claro, cualquiera que esté cerquita y que vea pues el polen con toda esta cantidad de nutrientes va a querer aprovecharlos y va a crecer ahí. Vale, y preguntan por aquí también, es que en todo este tema de los procesos industriales, digamos de alguna manera, siempre hay Sí. mucho mito y muchas cosas sobre si cualquier cosa de filtrados o cualquier tratamiento que se le haga, si pierden propiedades y demás, y precisamente pregunta si no pierde propiedades al secarlo. No, nosotros, bueno, depende de la temperatura de secado. Una tesis de maestría del instituto, la tesis de mi socio de maestría, fue enfocada en el estudio del secado de polen. Él lo que hizo fue hacer el estudio como del tiempo en el que es más óptimo secar el polen y las temperaturas a las cuales exponerlo para evitar que se pierdan nutrientes. Entonces nos dimos cuenta que, bueno, él reportó que la parte nutricional macro, como son las proteínas, fibra, minerales y lípidos, no sufren ningún cambio con las temperaturas de secado. Sin embargo, hay unos compuestos que son susceptibles de estas temperaturas, digamos como lo son los bioactivos, como polifenoles, carotenoides. El, Particularmente estos dos tipos de compuestos tienden a ser muy susceptibles a la elevación de temperaturas. Entonces se encontró que máximo a 60 grados es lo ideal para secar el polen y que no tenga pérdida de estos nutrientes. Si se seca por encima de los 60, ya genera pérdida de nutrientes. Entonces ahí es que tener en cuenta la temperatura de secado. Vamos, que hay que hacerlo bien y punto. Sí. Por aquí preguntan también, imagino que también porque, por ejemplo, cualquier persona que haya hecho cerveza sabe que todo lo relacionado con o sea, con el proceso de maceración del cereal conlleva procesos enzimáticos y que si las enzimas no actúan no se pueden aprovechar todo lo que lleva dentro el cereal y preguntan si es necesario, bueno, preguntan que imagina que tendrá que hacer algún tipo de proceso enzimático para poder usar el polen antes de aplicarlo. ¿Eso es verdad? ¿Tuvisteis que hacer algún tipo de proceso enzimático o se puede aplicar tal cual en el producto? Se puede aplicar tal cual en el producto. Se hicieron los ensayos aplicándolo directamente. Digamos, en el inicio del proceso se hace la mezcla entre el agua, la miel y el polen y se obtiene una hidromiel, pues digamos, acorde a los requerimientos acá de la legislación, con el porcentaje de alcohol adecuado, la densidad, el pH, los grados Brix, todo. Sin embargo, pues también se han hecho estudios, y digamos, eso fue una parte de mi tesis de maestría, en la cual se hace como un proceso de activación de la levadura. Entonces lo que hacemos es que con 10% del mosto final que se vaya a utilizar, en ese 10% se activa la levadura y se deja la levadura activándose más o menos 3 días antes de iniciar el proceso de fermentación total. Con estos 3 días, la levadura, como en ese, digamos, en ese porcentaje pequeño del 10%, tú aplicas toda la levadura que vas a utilizar para todo el proceso. Entonces las levaduras pueden, digamos, más o menos conocer el polen y ver cómo utilizar y cómo degradar, digamos, la capa externa que tiene el polen, que sí tiene una capa externa que impide a veces la asimilación de nutrientes. Entonces, con este tiempo en el que tú le haces como esa activación, ellas más o menos conocen el polen y buscan las rutas para poder aprovechar los nutrientes. En la tesis que yo hice de maestría nos dimos cuenta que, bueno, esa era una fermentación un poco más agresiva, pero nos dimos cuenta que si tú no haces ese proceso, las levaduras se mueren porque el polen es demasiado agresivo y ellas no logran aprovechar los nutrientes. Sin embargo, en la hidromiel, como es una cantidad más pequeña, puedes hacer la activación 3 días antes o puedes agregarlo directamente. Igual vas a obtener una hidromiel bastante buena y no hay necesidad de hacerle ningún proceso enzimático. Me parece muy interesante esto también que comentas. Y luego el nitrógeno que contiene mayoritariamente es orgánico o inorgánico. ¿Es más tipo aminoácidos o son compuestos tipo fosfatos o sulfatos? Son aminoácidos. Vale. Es que, bueno, también para que la gente lo sepa, cuando los compuestos de nitrógeno son tipo aminoácidos, que son orgánicos, la asimilación es más lenta y eso es mejor, porque si tú le echas nutrientes de asimilación demasiado rápida, lo que consigues es que se lo coman muy rápido
se reproducen muy rápido, se produce un pico de población de levaduras muy bestia, consumen todos los nutrientes que hay en el mosto y entonces se quedan sin nutrientes y luego tienes problemas en la parte media y final de la fermentación. Por eso, cuando utilizas ese tipo de nutriente inorgánico, lo más recomendable es añadirlo escalonadamente, ir añadiendo por partes a la fermentación. Sin embargo, cuando vas a usar marcas de nutrientes que ya te dicen que el compuesto es orgánico, aunque en mi opinión siempre hay que hacerlo escalonado, pero muchas veces los comerciales te dicen que se puede echar todo de golpe porque es de asimilación mucho más lenta. Entonces ya me parece interesante que el nitrógeno del polen tenga origen orgánico, que es mucho mejor para una asimilación tranquila del nitrógeno. Sí. En los ensayos que hicimos, nosotros vimos que le agregamos el polen al inicio del proceso y no fue necesario hacer, digamos, el escalonamiento que tú dices, sino que con el inicio, el polen ya las levaduras están bastante bien durante todo el proceso. Otra duda que me surge, porque por ejemplo, a la hora de adicionar el polen, ¿crees que es conveniente añadirlo a una temperatura en concreto por si hay que hacer una especie de pasteurización a 60 grados, por si trae algún tipo de contaminante, o si pierde propiedades a partir de X temperatura, mejor no añadirlo, o en qué momento sería el mejor para añadirlo? El mejor momento me parece a mí que es con la preparación del mosto. O sea, tú haces la dilución de la miel, el agua, y de una vez le agregas el polen, porque pues antes de iniciar el proceso fermentativo es necesario eso, hacer la pasteurización que decías, y es mejor para eliminar cualquier otro microorganismo que le pueda generar competencia a las levaduras. Y esos microorganismos pues pueden venir tanto de la miel como del polen. A pesar que el proceso de secado del polen ayuda a eliminar ayuda a eliminar el agua para evitar la reproducción, pues puede tener algún microorganismo ahí en latencia que puede, al tener las condiciones ideales de la fermentación, puede salir y contaminar la hidromiel. Entonces es mejor hacerlo antes del proceso de pasteurización del mosto, con eso tú garantizas eliminar cualquier microorganismo que pueda competir con la levadura. Sobre todo también incluso imagino que porque una vez abres el tarro, la bolsa donde vengas el polen, pues en caso de tener algún tipo de estanqueidad o de no sé, lo pierdes, en el momento lo abres y ya puede ser susceptible de ser contaminado también y lo suyo pues sería eso. Por aquí comentan también que se han leído el estudio al que se refiere y que si podrías comentar detalles en los efectos que pueda tener en cuanto al gusto, el aroma o el color en el hidromiel. Nosotros encontramos que sí hay cambios, sobre todo en el color, porque el polen pues es amarillo y naranja, entonces tiene una coloración bastante fuerte, entonces sí le genera una tonalidad mucho más amarilla a la hidromiel. Los estudios que se hicieron en la parte sensorial mostraron que sí hay un cambio que da como unos sabores un poco más florales en la parte, digamos, como del sabor. En el olor no se encontró pues como un cambio mayor con el uso de polen, pero sí fue principalmente en color y en sabor. En cualquier caso, no lo percibisteis como negativo, ¿no? O sea, por lo que has dicho, más No. bien algo floral que le aporta un punto floral. Sí. Genial. Sí, no, en ningún caso fue negativo. Pues eso, no sé si bueno, la verdad que habéis comentado bastantes dudas, hemos intentado ir respondiéndolas, pero llevamos prácticamente una horita, no sé si alguno tiene alguna duda más, pues ir pensándola, porque ya prácticamente, no sé, Claudia, si tienes alguna cosa más, pero vamos, yo creo que hemos hablado bastante bien un poco por encima de todo. Lo que pasa es que en esto, si nos ponemos a profundizar, podríamos hacer 10 charlas con esto. Sí, claro. Bueno, ¿qué más les puedo comentar? No, pues los estudios que hemos hecho han dado bastantes buenos resultados. De hecho, también vi un estudio que ese sí no fue hecho acá, sino fue hecho creo que fue en España, no recuerdo la ciudad, sobre el uso de polen como, como activador en estudios de fermentaciones. También encontraron bastante buenos resultados.
en la parte del aroma, del color y que es un poco más, genera, o sea, el polen ayuda a que la fermentación sea un poco más rápida, entonces te ayuda a disminuir el tiempo de fermentación, obteniendo igual hidromieles bastante buenas. Entonces no hay, digamos que según lo que hemos visto, el polen genera mayoritariamente ventajas respecto al proceso de la hidromiel. Luego también, o sea, los nutrientes no son el milagro. Hay otras cosas como pueda ser el oxígeno, que si el mosto no está bien oxigenado, no tiene los niveles de oxígeno antes de arrancar la fermentación, que tampoco la gente se piensa que por añadir nutrientes va a tener la fermentación perfecta. En cualquier caso, yo sí que puedo asegurar que aciertes con la dosis o no, mejorar va a mejorar. Tú le añades algo de que tenga nutrientes, ya sea polen o alguna marca comercial, y mejorar va a mejorar, pero eso, también hay otras cosas como los niveles de oxígeno, que no se piense que a lo mejor por echarle polen va a ser un milagro, pero si no usabas y usas, lo vais a notar seguro, yo creo que sí que lo vais a notar. ¿Hay Sí. alguna cosa que digas que pueda ser negativa para las levaduras, para la fermentación, si te pasas en exceso, algo que digas, este compuesto para las levaduras, si te pasas de cierta cantidad, podría llegar a ser negativo? Mm, bueno, yo no, o sea, no conozco tanto las levaduras, como te mencionaba, pues no soy microbióloga, entonces no recuerdo exactamente los requerimientos nutricionales. Em, no recuerdo, entonces no sabría decirte. Lo que sí recuerdo, pero eso no es, digamos, como parte de los nutrientes, sí es que es importante también lo que tú mencionas, controlar el proceso. Es necesario tener o sea, pues si es un tanque cerrado, hay que desgasificar en cierto momento, porque si se genera una fermentación, si no estoy mal, puede que me equivoque, anaeróbica, entonces se genera otro tipo de fermentación que no va a generar etanol, sino que va a coger el etanol y va a generar el subproducto que, si no estoy mal, es ácido acético y puede dañar la hidromiel. Entonces hay que tener como las El condiciones típico vinagre. controladas. Sí, sí. Sí, exactamente. Entonces eso puede pasar cuando el proceso pasa a ser anaeróbico y pues ahí se daña la hidromiel. Entonces digamos que esa parte del oxígeno, como tú mencionas, hay que tenerla bastante controlada. Vale, luego por aquí, bueno, ya hemos hablado un poquito, porque están preguntando por la dosis, entonces ya hemos hablado un poco de que depende muchísimo también de las levaduras, porque dependiendo de la cepa tiene unos requerimientos de nutrientes o otros, y lo mejor es saber exactamente qué necesidades tienen tus levaduras. Luego también no es lo mismo un mosto para producir un hidromiel de 5 grados que un hidromiel de 14 grados, las dosis tienen que ir incrementándose. Pero, no sé, de forma general, si puedes dar cierta dosis que hayáis usado vosotros para vuestros mostos o qué cantidades, así de manera orientativa, se puede utilizar para empezar a probar con el tema del polen. Se han utilizado cantidades más o menos, digamos que hemos hecho algunas pruebas con 20 gramos por litro de mosto. También hemos utilizado 50 gramos, o sea, como entre 20 y 50 gramos de polen por litro de mosto. Lo que decíamos, como tú mencionaste, eso depende un poco de la cepa y eso, pero más o menos en esas cantidades han dado hidromieles bastante buenas y ha sido como el requerimiento que necesitan las levaduras. Bueno, pues eso, pues ya sabéis, más o menos entre 20 y 50, haceros a la idea de que cuanto más alcohol le queráis meter, pues tirar más por lo alto que por lo bajo, y en principio debería de ser suficiente. Yo sí que animaría a la gente a que probase, vamos. Sí. No sé si han preguntado por aquí algo más, dosis media. Bueno, pues eso, la mayoría preguntaban por lo de la dosis. Luego, el otro dato que se me ha olvidado y que me gustaría que repitiésemos es el dato que has dicho de qué cantidad de nitrógeno tiene, porque me ha parecido un poco también a resaltar, la cantidad de nitrógeno que tiene el polen. Son 2,6 miligramos de nitrógeno por gramo de polen. Genial. Vale, pues. Bueno, ese, pues, como para dar la acotación, ese contenido de nitrógeno es del polen, pues, nuestro, lo que les decía, como eso depende un poco del origen,
pero digamos que podría ser una cifra orientativa, porque igual el polen hemos notado que el polen digamos, comparándolo con otros pólenes, pues los rangos entre la proteína suelen estar entre 15 y 25. Entonces, esto puede ser un promedio. Entonces, el polen, digamos, de España puede estar cercano a ese valor de nitrógeno. Genial. Bueno, pues nada, no sé, Claudia, muchas gracias. Yo no sé si al comentar alguna cosita más, pero me ha parecido muy, muy, muy interesante. A mí me ha cambiado un poco la manera de ver el tema este del polen, porque parece que sea como una cosa que solo se pueda utilizar para hacer hidromiel en casa, porque es verdad que se ve como poco técnica. O sea, está visto como que si tienes una fábrica y algo así muy comercial, utilizar polen parece que pueda ser algo como que no está a la altura, pero al final es lo que he dicho antes, es simplemente cuestión de querer caracterizar y de molestarse en intentar mejorar los procesos, pero puede ser muy interesante. Sobre todo porque Sí, eso, es el polen, como, además de nitrógeno, tiene otras muchas cosas que a veces los componentes estos que venden como nutrientes no tienen. sí, y la verdad lo que tú dices es tener una caracterización del polen, es como estandarizar un poco el proceso. Entonces tú sabes que el polen que te va a traer un apicultor siempre va a tener estas características porque sus apiarios están siempre en el mismo sitio, con la misma floración, entonces la caracterización va a ser similar. Entonces tú ya tienes estandarizado tu polen, como si tuvieras estandarizado el activador que te dice el nitrógeno, y con la ficha técnica del polen tú dices, es que mi materia prima está caracterizada, tiene esta ficha técnica y la uso y no hay ningún problema. Claro. Entonces digamos que es tener un poco más esa ficha del polen, y con eso ya deja de parecer un proceso un poco más artesanal, y ya lo puedes tecnificar un poco más. ¿Qué vida útil tiene el polen? Si lo conservas seco, en un lugar fresco y seco que no tenga ningún tipo de humedad, más o menos un año. Incluso hay unos polenes que se conservan más, pero tienes que ser muy, muy cuidadoso con el proceso de secado. Tienes que hacer el proceso de secado bien efectuado. Nosotros hemos encontrado que es 60 grados, más o menos entre 4 y 6 horas a 60 grados, y después de ese proceso es tenerlo correctamente almacenado en digamos, en un tanque sellado que no permita el ingreso de humedad, y con eso tú lo puedes tener aproximadamente un año. Genial. Vale, pues nada, sobre todo quería darte y que le diéramos todas las gracias a Claudia por venir por aquí, porque no es una persona que lo que esté diciendo lo sepa porque lo ha leído en un foro de Facebook, ¿sabes? Que lo está diciendo porque lo ha estudiado durante muchísimos años, lo ha experimentado, trabaja en ello y bueno, yo creo que has dado mucha luz y mucha información sobre el tema, que a la gente que lo ha visto ahora le va a venir muy bien, y luego también estas charlas las subimos ya en diferido para que la gente las vea, que muchas veces no, siempre lo ve mucha más gente luego cuando lo subimos en diferido que en los directos, y bueno, va a haber mucha gente que seguro que le ha parecido muy interesante la charla. Mira, preguntan por aquí, antes de irnos, porcentaje de humedad. Yo creo que ya lo hemos comentado antes, pero bueno, porcentaje de humedad que tiene, imagino que después del secado. Después del secado, lo ideal es que quede con aproximadamente 4%, diría yo que entre 4 y 6%. Más de ese valor puede ser riesgoso para la contaminación microbiana. Genial. Sí, lo que habíamos hablado antes. Genial. Sí. Vale, pues lo dicho, Claudia, muchísimas gracias. Bueno, si también a todos los de la asociación, recuerdo que esto lo estamos haciendo a través de la asociación de hidromieleros. Las dudas que os vayáis surgiendo nos las podéis mandar a todos los asociados al correo, por las redes sociales, y nosotros, si no os las podemos responder directamente, buscaremos la manera de responderla, y es uno de los servicios que tenemos como asociación. Así que bueno, cualquier duda que os vaya surgiendo con respecto al tema, no dudéis también en contactarnos. Claudia, muchísimas gracias por venir aquí, por compartir con nosotros Carlos, tu conocimiento de esta muchas manera. gracias a ti por la invitación. Me alegra haber podido aclarar un poco más del polen. Pues nosotros amamos el polen y trabajamos mucho con él, y sabemos que mucha gente
no conoce sobre el polen. Entonces, pues me encanta poder aclarar las dudas y que la gente conozca todos los beneficios que tiene el polen. Entonces, pues, te agradezco muchísimo la invitación y espero pues que les haya servido la información a todos. Se nota que le ponéis pasión y ganas y que lo hacéis y lo vais a seguir haciendo muchos años. Ojalá que sí. Muchas gracias. Hasta la próxima, Claudia. Gracias. Bueno, Chicos, que hasta estés la bien. próxima a todos. Un placer.